¿Alguna vez te has preguntado sobre qué pasaría si los malvados personajes del juego del calamar fueran juzgados por todas las atrocidades que hicieron? Desde el reclutador que pegaba, extorsionaba y actuaba para una red de criminales profesional, hasta el protagonista Son Ji-yoon por intento de asesinato a Cho Sang-woo, todos deberían ser juzgados por sus crímenes. Empecemos. Jang Deok-soo, conocido por su violencia desenfrenada, emergió como el rostro del salvajismo en la competencia. Era un delincuente antes de entrar al juego, y no dejó de serlo dentro de él. Su naturaleza agresiva lo llevó a formar una banda dentro de la competencia, donde impuso su ley a base de intimidación y sangre. Aquellos que osaban desafiarlo terminaban siendo víctimas de su furia, lo que lo convirtió en el asesino de al menos 5 jugadores confirmados. La justicia no podía ser más clara en su caso. Asociación ilícita, homicidio agravado, intento de asesinato, extorsión y agresión con lesiones graves. Un hombre así no merecía piedad. Una condena de 80 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional sería el destino que debería enfrentar por todas sus atrocidades. Han Minhyeo, por otro lado, jugó con la astucia y la manipulación. Su alianza con Jang Deok-soo le permitió sobrevivir en las primeras fases del juego, pero en cuanto dejó de necesitarlo, no dudó en traicionarlo de la manera más fría posible. En el Puente de Cristal, su venganza fue certera y letal. El asesinato de Deok-soo no fue un simple acto de justicia personal, sino una demostración de que, en el juego, cualquier alianza era frágil. Su coacción y amenazas la convirtieron en una figura temida, pero la ley no pasaría por alto su participación en el caos. Su condena sería de 40 años de prisión, suficiente para pagar por el asesinato y sus manipulaciones. El Doctor, conocido dentro del juego como Jugador 111, utilizó sus conocimientos médicos para cometer uno de los crímenes más aborrecibles: el tráfico de órganos. Su pacto con los guardias corruptos le permitió sobrevivir más tiempo que el resto, pues poseía información privilegiada sobre los juegos. Su delito trascendía la competencia. Había convertido la muerte en una moneda de cambio, en una mercancía para su beneficio. La ley no mostraría clemencia con alguien así. Su sentencia sería la pena de muerte, pues sus crímenes contra la humanidad iban más allá del perdón. Pero si había una figura que representaba la verdadera maldad detrás del juego del calamar, esa era el líder, el hombre de la máscara negra. Frío, calculador y despiadado, se aseguró de que cada prueba se llevara a cabo sin interrupciones, sin importar cuántas vidas se perdieran en el proceso. Bajo su mando, cientos de personas fueron ejecutadas sin el más mínimo remordimiento. No solo era responsable de cada disparo, de cada eliminación, sino que también colaboró con millonarios que veían en la muerte un espectáculo. Sus crímenes eran innegables: homicidio en masa, secuestro, tortura psicológica y crímenes de lesa humanidad. La única justicia posible para alguien de su calibre sería la pena de muerte sin posibilidad de apelación. Oh Il-nam, el anciano que parecía un simple jugador más, resultó ser el verdadero arquitecto de todo el horror. Su participación fue la más perversa de todas. No necesitaba el dinero ni la supervivencia, solo lo hacía por diversión. Un multimillonario aburrido que decidió jugar con vidas humanas como si fueran fichas de un tablero. No había justificación alguna para su existencia. Financió una red de asesinatos, organizó un espectáculo de muerte y convirtió a personas en marionetas de su diversión. La única forma en que la justicia pudiera alcanzarlo sería con una ejecución inmediata, sin juicios largos ni apelaciones, pues su crimen era imperdonable. Los guardias del juego eran figuras sin rostro, sin identidad, pero con un papel clave en la ejecución de cada atrocidad. Sin cuestionar órdenes, disparaban a los caídos, ejecutaban a los eliminados y aseguraban que el terror nunca disminuyera. Bajo su uniforme, eran asesinos sin remordimientos, ejecutores de un sistema perverso. La ley no podía pasarlos por alto. Homicidio en primer grado, complicidad en crímenes de guerra, tortura y abuso de poder. Su destino era la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Entre las sombras, otro personaje jugó un papel crucial en la maquinaria del horror. El hombre de los sobres. El reclutador. Su trabajo era sencillo, pero letal. Atraer víctimas a la competencia. Engañó a los más desesperados con falsas promesas y los empujó hacia un destino de muerte con una simple invitación. Su responsabilidad era directa, pues sin él, muchas de las víctimas nunca habrían entrado al juego. Secuestro, fraude, complicidad en homicidio masivo. Su castigo debía ser severo. 50 años de prisión. Cho Sang-woo, el estratega y traidor, personificaba la inteligencia al servicio de la corrupción. Se aprovechó de la confianza de sus compañeros, manipuló a los más débiles y no dudó en matar para asegurar su victoria. Su asesinato a sangre fría de Ali, un hombre que solo le había mostrado lealtad, fue la muestra definitiva de su falta de moral. La justicia no podía ignorarlo. Su condena sería de 70 años de prisión, para que cada día recordara las vidas que arrebató por su propia ambición. Los VIPs, aquellos millonarios que apostaban por la vida de los jugadores como si fueran simples fichas de un juego de azar, eran la representación del desprecio absoluto por la humanidad. Financiaban los asesinatos, disfrutaban del sufrimiento ajeno y mantenían con vida un sistema donde la muerte era entretenimiento. Su castigo debía ser ejemplar. Pena de muerte por crímenes de lesa humanidad. No todos los guardias eran simples ejecutores. Algunos, como el que ayudó al doctor en el tráfico de órganos, tenían intereses propios en el juego. Su traición a las reglas solo tenía un motivo: el dinero. Pero sus crímenes eran tan atroces como los del resto. Tráfico de órganos, corrupción, homicidio indirecto. Su castigo debía ser acorde. 75 años de prisión. El jugador que mató a su esposa, conocido como el jugador 69, dejó en claro que, en el juego, la desesperación podía llevar al acto más atroz. Su decisión de asesinar a la persona con la que compartió su vida no podía quedar impune. Su crimen de homicidio con agravante de parentesco debía castigarse con 35 años de prisión. Por último, el organizador secundario del juego, el hombre que coordinaba la logística de la matanza, no podía ser exonerado. Sus manos estaban manchadas con la sangre de cientos de jugadores. Encubrimiento de asesinatos, homicidio masivo, complicidad en crímenes de guerra. Su sentencia debía ser la pena de muerte. El juego del calamar mostró el lado más oscuro de la humanidad, donde la desesperación y la codicia llevaron a crímenes impensables. Pero, si la justicia pudiera alcanzarlos, ninguno escaparía de su destino. Cada uno debía pagar por su papel en la masacre.